Un sondeo de la encuestadora Gallup de febrero de 2020 señala que 53% de los estadounidenses no votaría por un candidato presidencial socialista, mientras que 45% sí lo haría. Sin embargo, 9 de cada 10 dijeron que elegirían a un aspirante negro, católico, hispano, judío o mujer si fuese de su partido. 8 de cada 10 lo harían por candidatos cristianos, evangélicos, homosexuales o lesbianas, y entre 6 y 7 votarían por alguien que tiene menos de 40 años o inclusive más de 70, aun si es musulmán e inclusive ateo. Esa encuesta de encuestas coloca al socialismo en una posición muy débil frente a otras alternativas, pero no tan débil como en el pasado. Desde hace mucho, academias y diccionarios se han dado a la tarea de definir cuál es el significado, ¿no?, de la palabra socialismo o del concepto de socialismo. Para la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia, se trata de que los medios de producción y distribución de bienes deben ser propiedad y administración colectiva o estatal. En el caso particular del diccionario de Oxford, se define como que el socialismo es que todos tienen el mismo derecho a una parte de la riqueza de un país y que el gobierno debe poseer el control de las principales industrias. Traducido este concepto a vecinos cercanos de Estados Unidos, implicaría el papel que han jugado Pemex en México, PDVSA en Venezuela y Petrobras en Brasil, todas ellas empresas de naciones aún no desarrolladas y contagiadas con graves escándalos de corrupción. Los críticos del socialismo subrayan que ningún país que adoptó esos principios superó a Estados Unidos en lo que se refiere a bienestar y prosperidad, mucho menos en libertad. Los defensores del socialismo en la nación norteamericana manifiestan que el propósito es implementar políticas como las de Canadá, Francia, Alemania e inclusive Gran Bretaña y Japón, como la salud pública universal y grandes oportunidades para jóvenes universitarios. En honor a la verdad, esos países han aplicado durante muchos años políticas socialdemócratas, no socialistas. La socialdemocracia es una ideología diferente y durante la Guerra Fría el gobierno comunista de la Unión Soviética se sentía amenazado por la socialdemocracia tanto o más que por el propio capitalismo. La socialdemocracia era para Moscú una competencia muy fuerte. También en este caso el diccionario Oxford define la socialdemocracia como un sistema político que combina los principios del socialismo con la mayor libertad personal de la democracia. En este punto particular entiéndase principios del socialismo, pero con libertades para la propiedad privada y la economía de mercado. Por otra parte, el miedo real al socialismo no tiene que ver con dictaduras como algunos afirman, porque ha habido y hay dictaduras y monarquías absolutas de todos los colores políticos, muchas de ellas aliadas de Estados Unidos. Si bien se entiende que el socialismo marxista se caracterizó por tener dictaduras totalitarias deplorables, todo bajo el control del Estado durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, etc., actualmente inclusive en Corea del Norte, Cuba y en gran medida en Venezuela. El miedo real al socialismo puro es por el fracaso económico, por el enorme número de personas que sufrieron y sufren pobreza y miedos políticos en naciones gobernadas mediante esa ideología. La respuesta de los simpatizantes del socialismo es que hoy día hay descomunales cordones de pobreza en naciones capitalistas, lo cual también es cierto. El punto es que ninguna de esas naciones es Estados Unidos, tampoco Alemania, Japón, Francia, Canadá, Australia o el Reino Unido, por ejemplo. Y hay otras muchas, ¿no?, que sí tuvieron importantes éxitos económicos, sociales, científicos y tecnológicos mediante el uso equilibrado de la democracia y la economía de mercado.
De hecho, el derrumbe socialista que se produjo entre 1989 y 1991 llevó a los críticos de esa ideología a crear una humorística, aunque dramática, consigna. Es un chiste realmente. El socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Muchas gracias.